Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos, sean todos bienvenidos a Debate Abierto. Hoy con temas interesantes. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de educación, de economía, también de agenda electoral y, ¿por qué no?, cambio climático también. Pero vamos a conversar con un tema que está álgido porque vemos constantemente a ver docentes, padres de familia, estudiantes cerrando calles. ¿Y cuál es el tema? Malas estructuras, el tema de los docentes. Hay cierta cantidad de quejas tal vez o carencias dentro de los planteles. Y con nosotros, a pesar de que tiene una fractura, aquí está muy valiente la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, hay que decirlo. Y Danilo, con ella vamos a hablar de temas interesantes. Algo que voy a destacar, la ministra ya vino con datitos, porque a ella le gusta la estadística, ella viene preparada. Ministra, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha dicho la educación es la estrella. Yo no sé qué tanto está brillando la estrella en este momento y cuáles son esos retos puntuales. Y mire, yo voy a comenzar por aquí porque creo que es el detonante que ha hecho que en varias escuelas a nivel nacional estén en las calles estudiantes, padres de familia y docentes. Vamos a hablar del tema de reparación de escuelas. Inició el año lectivo, usted dijo, estas escuelas fueron reparadas, hay algunos pendientes. Quiero comenzar por esos pendientes. ¿Cuántos pendientes habían en cuántas escuelas? Y a la fecha de hoy, de ese total, ¿cuántas se repararon? De ahí vamos con otra pregunta que tiene que ver con lo que aconteció hoy en día. Bienvenida, ministra. Sí, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad a ambos. Definitivamente que el tema de los pendientes a nivel de mantenimiento y de infraestructura es un tema de arrastre y es un tema que va a seguir hasta que posiblemente se descentralicen las capacidades y se tengan los recursos para poder dar respuesta a eso previo al año lectivo. Yo sí quiero decirte que a través de la estructura conocida como CONEScuela, que es el Centro de Operaciones de Mantenimiento de Escuela, liderizada por el señor presidente y con todo un apoyo interinstitucional como equipo de gobierno, nosotros atendimos para este año 2023 alrededor de 1.600 escuelas. Para inicio de año teníamos 232 escuelas en alerta y en este momento yo te puedo hablar que nosotros podemos tener 32 escuelas en alerta. Esas 32 escuelas, solamente para tenerlo claro, son las que vemos en las calles. 32 escuelas, es lo que hace falta. Escuelas, y te puedo mencionar como Porfirio Meléndez, que prácticamente hace 6 semanas, a través de responsablemente solicitar una evaluación con SINAPROC y los estructurales, decidimos tomar decisiones para poder desalojar la escuela por problemas de infraestructura, porque son escuelas de más de 50 años, que no se le dio en su momento el mantenimiento preventivo y definitivamente va ocasionando eso. Vemos el caso de la escuela Elena Che de Pinate, que en este momento estamos preparando la licitación para el próximo año. El tema de la escuela Gran Bretaña, que hemos visto algunos videos y que desde el año 2020 se tomó la firme decisión, ya que había un informe de hacía de más de 3 años, antes del 2020, que decía que había que desalojar la escuela porque había una situación severa de estructura, situación que nosotros seríamos incapaces. Mejor es enfrentar un problema de este tipo, como es el que has hablado, a poder después lamentarnos ante una situación de riesgo o una situación de emergencia que se pueda dar por cualquier motivo. Ministra, voy en esa misma pero línea. te quiero terminar. Ajá, sí. Nada más. Y nuestros mayores alertas son en las escuelas de la comarca. Definitivamente que la comarca Novebule, eso sigue repuntando. Nosotros seguimos recibiendo solicitudes. Hay lugares donde hay que ir a levantar evaluaciones que solo se llega en helicóptero o solo se llega a 16 horas caminando como caminan nuestros ¿Allá es docentes. reparación o construcción de escuelas? Todo es reemplazo de aulas rancho, cantidad. Y nosotros hemos reemplazado una cantidad más de 400 aulas ranchos en construcciones, más de 102 aulas modulares con el proyecto reciente que nos autoriza el presidente y con toda esta logística que se hace de CONEScuela y donde tenemos el SENAN apoyando de una forma decidida con el traslado, con Operación Mercurio, pero esa es una deuda que sigue. Sin embargo, hay un compromiso del señor presidente y del Ministerio de Educación en dejar erradicada al menos el 75% de las aulas rancho en relación a lo que nosotros recibimos en el 2019. Claro, voy con esta pregunta y le doy la palabra a Danilo. Ajá. En esa misma línea de reparación de escuelas, hay algo que sí me ha llamado la atención y me da esta tristeza. Yo estoy segura que usted también, ministra. Los planteles donde estando las aulas
listas para ser utilizadas por los estudiantes, ejemplo Pedro Pablo Sánchez, ejemplo Cristóbal Adán Urriola, por mencionar algunas en el sector este de Panamá, no pueden porque no se les ha pagado a esas empresas. O sea, ¿qué va a pasar allí? ¿Hay algún tipo de solución, esperanza para estos muchachos o ya hay una fecha para que se entreguen en estas escuelas? Y no sé si aparte de estas dos que he mencionado, hay todavía otra lista de escuelas que están en esta misma condición. Ahí la ventaja, ministra, es que ya están listas solamente para ser utilizadas por los estudiantes. Sí, mira, nosotros tenemos de aquí, y voy a hablarte de los próximos 6, 8 meses, entregar alrededor de 8 o 10 centros educativos, incluyendo Pedro Pablo Sánchez, y nosotros hablamos el 31 de agosto porque es la fecha del vencimiento del contrato. La escuela está a un 99%. Cuando nosotros hicimos el arreglo, y yo creo que es importante también hablar las cosas tal cual se dieron, había que hacer una prueba de bomba de agua y había una serie de situaciones por el cual el director pedía que se revisaran algunos temas del acta sustancial. Creo que esa noticia se hubiera podido haber canalizado, sin embargo se dio. Nosotros tenemos una mesa instalada con la comunidad educativa, con los estudiantes, y definitivamente hay respuestas a corto, mediano y largo plazo, y creo que eso era importante. Sin embargo, lo que requiere la escuela para arrancar, una vez se entregue como acta final, nosotros estamos en esa capacidad. Sí es cierto que nosotros tenemos alrededor de 35 millones esperando créditos incorporados, gestiones, así como la gestión que se le va a hacer a los docentes del pago del año 2020, y eso no es secreto, eso es una realidad que hemos manifestado, inclusive en las comparecencias en la Asamblea, y el Ministerio de Economía muy responsablemente ha incorporado los créditos. Por eso nosotros, cuando hicimos el convenio con en esta escuela de Chorrera, se habló de esa fecha porque esa es la fecha del vencimiento. Nosotros sabemos que sobre la marcha podemos llevar arreglos con los contratistas y es lo que hemos estado haciendo. Nosotros vamos a estar entregando a fin de año, inicio de año, la escuela Anastasia Mitre. Nosotros hicimos ya el proyecto de licitación que data desde el año 2017 de la escuela Fernando Lesep. Arrancó el proyecto de Venezuela que tuvo algunos contratiempos por el tema de que sobre la base, no sé cuál sería la palabra, sobre la base freática, creo, hay un tema de que si era con pilones o si era con bomba de agua, porque ahí corre el agua de la bahía, y todo este tema lo hemos estado viendo. Tenemos el Cristóbal Adán Urriola que está a un 82% y que ustedes saben todo lo que generó. Pero yo creo que es parte de esa ansiedad que se entiende de la comunidad educativa, que los estudiantes no pueden estar yendo 2 o 3 veces a la semana. Te estoy hablando de puros proyectos que tuvimos que retomar, que tuvimos que reactivar, que eran muchos parte de esos 1.108 proyectos que quedaron abandonados, y definitivamente nos tocó a nosotros como Ministerio de Educación dar la cara, conseguir el recurso. Y cuando tú activas un proyecto, no solamente es el precio con el que inicia la obra, sino todo lo que implica el deterioro de 2 años, que es un aproximado un 20%, y todo lo que implica posiblemente el vandalismo que hubo en una escuela cerrada, etcétera, etcétera. Pero hay buenas noticias porque las escuelas se han reactivado y creo que es lo más importante. Yo lo que le iba a preguntar para darle la palabra a Daniel es que si usted dormía bien o le daba insomnio, porque con tantas escuelas, es como si usted estuviera en una silla ahí de alto voltaje, ministra. Es decir, hay muchos frentes abiertos en este momento, Danilo. Correcto. Sí. Primero, recuperarse del abandono. Luego, lo de la pandemia. Realmente le tocó la dura. Ahora, hay un aspecto. Antes de entrar a datos de cifras, quiero hacer una observación sobre un aspecto específico que tiene que ver con la educación profesional y técnica. Correcto. Recién esta semana que pasó, el Instituto Técnico Don Bosco inauguró o bendijo unos laboratorios de autotrónica, de mecatrónica, realmente muy bien equipados. Pero no solamente su infraestructura está bien montada a escala de talleres y de salones y todo eso, sino su modelo de enseñanza. Lo importante que quiero destacar de este acontecimiento es el grado de participación del sector privado, de las fundaciones del sector privado que se han vinculado al Instituto Técnico Don Bosco. Y el Estado también colaboró con el Instituto Técnico Don Bosco en este relanzamiento que ha tenido. El Estado colaboró también, su ministerio. Mi pregunta es concreta. Frente a un sector de la educación panameña que ha estado históricamente terriblemente lastimado, como es la educación profesional y técnica, ¿no podíamos aprender más de la grata experiencia, de la provechosa experiencia de un colegio como el de Técnico Don Bosco?
Porque yo veo que hay gente que habla que el modelo alemán, que el modelo de Singapur, que el modelo japonés. Pero ese instituto es súper exitoso. La empresa privada se pelea a los muchachos que estudian allí. No es que digo que los otros países no podamos aprender, pero tenemos muy a la mano esta experiencia. ¿Podríamos tener una relación un poco más cercana con experiencias como esta? Bueno, precisamente el viernes 18, el viernes pasado, nosotros participamos como garantes de la firma del convenio de COPA, Instituto Técnico Don Bosco, y dimos el aval a través de la Dirección de Currículo de una nueva propuesta de un bachillerato para generar expertos o bachilleres con especialización en mecánica de aviones. Y esto es un gran paso que está dando el país a través de la educación, en este caso el sector particular y sobre todo de ese modelo que tiene esa escuela de una administración laica y que definitivamente es un modelo digno a imitar. Yo creo que uno de los temas que nos puede ayudar definitivamente, ese es un modelo exitoso. Lo conocemos, tenemos estudiantes que son subsidiados del sector oficial. Tuvimos una muy grata experiencia con Club Rotario de poder llevar a docentes de varias escuelas de la ciudad a capacitarse en el verano, en los talleres, en los entornos, y definitivamente tenemos que hacer sinergia con ellos para poder ver qué podemos tomar de ellos y hacer los cambios. Pero yo sí quiero decirle que nosotros estamos en esa ruta. Nosotros tenemos algunas escuelas ya muy identificadas para trabajar con el sector empresarial. Voy a hablar del Artes y Oficio, que hay una alianza con la CAPAC, de escuelas de Colón que se están aliando con el sector empresarial de Colón. Y yo creo que esa sería la ruta que debe seguir nuestras escuelas profesionales y técnicas. Sin embargo, nos va a ayudar mucho ya la propuesta de ley aprobada por el gabinete para poder llevar la formación dual a segundo nivel de enseñanza, que es una deuda que tiene el país, que en este momento solo se beneficia el sector, el subsistema no regular, y sabemos que establece edades y establece otra serie de elementos que hasta la fecha no la hemos podido llevar al segundo nivel a las escuelas profesionales y técnicas. Y yo creo que eso marca la ruta. Después de 48 meses costó mucho esa propuesta que hace el Ministerio de Trabajo y que definitivamente me imagino que para las próximas semanas pues estaremos acompañando y dando nuestros aportes como sector educativo. Qué buena noticia. Y señora ministra, ya estamos en el tercer trimestre, en franco tercer trimestre para los colegios que se miden por trimestre o en franco segundo semestre para las que se miden por semestre. Bien, a estas alturas, como usted bien sabe, yo no utilizo el concepto o el término de desertor. Correcto. Utilizo el de ruptura escolar. Pero a estas alturas podríamos tener de las escuelas una idea de cuánta afectación hay por ruptura escolar o por deserción. Vamos a decirlo como tradicionalmente se utiliza en el Estado panameño, deserción. ¿Hay una idea de cuál es la afectación por este fenómeno que año tras año afecta a la sociedad? Históricamente todo ha ocurrido. ¿Hay una idea de lo que está pasando a estas alturas o lo tendremos a final de año? No, idea cuantitativa no la tenemos en este momento. Todavía se está procesando las calificaciones del primer trimestre y sabemos que el pago de PASEU se carga no por nota, sino por matrícula, y el segundo por asistencia, que es el que está siendo efectivo. Sin embargo, sí le podemos hablar de algunos factores muy asociados al tema de la deserción. Uno de ellos sigue siendo el factor económico. A pesar de que nuestros estudiantes reciben el PASEU, definitivamente este va a ser un fenómeno porque tenemos una gran cantidad, y yo creo que es interesante y hay que sincerarse cuando hablamos de estadística, porque en la medida que conocemos nos ayuda a planificar. Tenemos una gran cantidad de estudiantes que pasaron al subsistema no regular, a los programas de jóvenes y adultos. Antes veíamos que eran de 17 años en adelante y estamos viendo estudiantes de 14, 15, 16 años pasando, y eso viene de prácticamente 8 años atrás, y yo sí tengo que decir que hemos observado un incremento interesante en la comarca Emberá y en algunas áreas de difícil acceso, donde los que se matriculan son los padres de familia para poder culminar y apoyar a sus hijos. Y por el otro lado, yo tengo que decir con mucha certeza, San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Oeste, estudiantes de 15 y 16 años completando la programación de la secundaria porque tuvieron que pasar, y ahí es donde nosotros podemos asociar de que son temas vinculados porque son chicos que están trabajando. ¿Y por qué, si ya tenemos esa tendencia,
que es una buena noticia lo que se está diciendo, pero si sabemos que esta tendencia está, y con los datos que ya tenemos sobre ruptura escolar o deserción escolar, ¿por qué no abordamos esto desde la perspectiva de una emergencia escolar? Pudiera ser. Dado el efecto devastador que tiene la ruptura escolar en el resto del tejido social. Bueno, nosotros en vista de todo lo que ocurrió en la pandemia, y usted lo sabe muy bien, nosotros tenemos ahora mismo el decreto que establece el aprendizaje acelerado. Eso ha podido retener y ha podido contener más de 20.000 estudiantes, incluyendo este tercer año. Sin embargo, dimos muy claros lineamientos que los estudiantes menores de 15 años debían pasar al grado que le corresponde 1 o 2 años más abajo en dado caso, para poder ir recuperando y cerrando esa brecha con el grado regular que debe estar cursando y con sus pares sobre todo. Lo cual no debe verse como una pérdida de tiempo, porque hay quienes lo verían como una, pero no debe verse así. Sí, y es una estrategia y una política de equidad. También debo decirle, y yo creo que con esto nosotros pudiéramos empezar a generar, más que una política, estrategias puntuales que son parte de esa política. Nosotros estamos ya presentando en los próximos 15 días, eso nos ha costado un poco, porque eso ha llevado a algunas consultas, la política pública que establece las modalidades flexibles, que hemos hablado los últimos 2 años, y donde nosotros a través de todo aquello que ocurrió en la pandemia, que enriqueció el sistema educativo, tanto el sector oficial y particular, de poder llevar educación a distancia, semipresencial, modelos híbridos, modelos alternos, virtuales, por exámenes de suficiencia. Yo creo que eso va a ayudarnos a cerrar esa brecha y a generar esas oportunidades, porque el tema es que a veces hablamos de deserción, y si nosotros vemos que en la comarca en Verá, que estuvimos en el Consejo Comarcal el jueves con todas las autoridades tradicionales, civiles y políticas, hay 42 escuelas, pero de las cuales solo 10 son escuelas de terminación de educación media. Al final vamos a seguir perdiendo estudiantes, y hablamos que es una pérdida porque ese esfuerzo que se hace, que hace toda la familia, que hace los docentes, que hace la inversión en educación, al final se ve, como usted dice, por esa interrupción escolar, porque no hay cómo seguir. Sin embargo, yo creo que es importante resaltar, nosotros hemos creado más de 52 programas que hemos extendido inmediatamente. Nos dicen, no, pero es una multigrado, pero si no tengo los 125, todo lo que establece la norma, que hay que revisarla, quizás sea una tarea que quede para la próxima administración, toda esa normativa que hace muy rígido el sistema y que nosotros ahora mismo tenemos que resolver. De que yo le voy a hablar, yo estuve en Pucuripaya, escuelas del cordón fronterizo, sí, eso son escuelas al final, allá, bien lejos, se llega a 8 horas en lancha y caminando no sé cuántas, está más cerca de la frontera de Colombia, y allá hay que crear ya las medias multigrado, porque me encontré con más de 80, 90 estudiantes que no pudieron terminar la escuela porque llegaron hasta 9º grado, y que hay un compromiso de que el próximo año 2024 se abran esas extensiones de las premedias. Pero si nosotros empezamos a generar esas modalidades flexibles, nosotros pudiéramos empezar a trabajar con los jóvenes a través de otros modelos alternos, como sucedió en la pandemia, y eso generaría motivación en aquellos que tienen que tener otros compromisos que no es lo normal. Sin embargo, genera una contención de aquellos que, como UNICEF lo explicó, de aquellos 108.000 que pudieran estar en cifras de posibles estudiantes que salieran del sistema educativo, sobre todo la población mayor de 12 años en adelante. Ministra, ¿qué ha faltado? ¿Qué siente usted que ha faltado? ¿Tiempo, recurso económico? Aunque ya vi que la Asamblea, el presupuesto general para el próximo año alcanza el 7% en educación, que creo que si no pasa más nada, pues sería una noticia muy buena, y se agiliza ese recurso económico para todas las necesidades que tiene el Ministerio de Educación. Pero, ¿qué siente usted que ha pasado realmente? A ver, mala administración por parte de los directores, aquí se ha hablado mucho del tema del FESE, un tema del mismo recurso económico, el que maneja la chequera no ha soltado el dinero, un tema de tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué siente usted que ha pasado? Mira, son muchos factores, y definitivamente nosotros siempre tendremos que referirnos al tema de los 2 años que tuvimos en pandemia. Fueron años donde no tuvimos el contacto físico con los estudiantes, y definitivamente, como lo dijo don Danilo al inicio, esa brecha de esa pérdida de aprendizaje y esa recuperación no se iba a dar uno por uno, o sea, un año de pérdida, un año recupero, sino que es una recuperación que pudiera tardar hasta 10 años en los sistemas educativos, y eso es para toda la región. Gracias a Dios nosotros tenemos todas nuestras escuelas abiertas.
Hay muchos países que les ha costado por lo que implica la inversión en la recuperación física de esas escuelas, sobre todo escuelas de áreas lejanas, cordillera, comarca, que esa escuela se cierre y no regresa nadie hasta que inicie el año lectivo sin pandemia. Con pandemia, obviamente, las condiciones cuando encontramos las escuelas fue crítica y definitivamente el recurso presupuestario que se usó para hacerle frente a la pandemia, yo lo tengo que decir como parte de un equipo de gobierno, fue vital para mantener la salud de los panameños, que incidió en todos nuestros presupuestos, pero lo has dicho tú, qué bueno. Y bueno, estamos saliendo y tocará las próximas administraciones, pero qué bueno que la iniciativa legislativa fue sancionada y ratificada por el presidente sin dudarlo. Me dijo, eso se ratifica en este momento y todo lo que eso puede impactar los presupuestos de las otras instituciones para darle al sector educación, no solo al ministerio el 7%, donde todas las universidades han recibido sus presupuestos solicitados, donde tanto la CENACYT, el IPE y otras entidades, de acuerdo a lo que dice la ley, y donde el Ministerio de Educación va a tener un presupuesto inédito en la historia, sin embargo hay que administrarlo bien. Nosotros obviamente tenemos la responsabilidad del 50% por ser un año de transición, sin embargo yo creo que ese recurso para la educabilidad, como hablamos con los gremios docentes, va a ser de mucha importancia y definitivamente yo tengo que resaltar un tema hablando de presupuesto, de la pandemia, de lo que ocurrió, del tiempo, que es un factor. Nosotros tenemos que mejorar la gestión. Este fue un tema que está discutido desde el año 2017 en el compromiso por la educación, el modelo hacia descentralizar real, no solo pasar recursos, porque ya pasamos los recursos, es pasar competencias, es lograr una independencia real en las regiones educativas, pero no solamente es un tema de un Ministerio de Educación, es que la comunidad educativa y las autoridades tienen que estar involucradas. Y que no haya tantos trámites burocráticos, ministra, Sí, definitivo. Demasiados para la urgencia que tienen las escuelas. Correcto, por eso hablamos de esa descentralización. Sin embargo, nosotros ya estamos cerrando las próximas semanas antes de que culmine el segundo trimestre el informe de Conescuela 2023 y estamos ya instalando el Conescuela 2024 porque es una instancia donde está el gobierno local, los gobernadores que son un gran apoyo. A veces yo tengo gobernadoras y gobernadores que le digo ministros, asesores adjuntos ad honorem, porque ellos asumen el rol, dan la cara, acompañan a nuestros directores regionales. Pero bueno, qué bueno que vamos a contar con recursos y en la medida que se tenga un plan, y yo vuelvo y retomo aquel compromiso por la educación de todos los sectores en el año 2017, que fue ratificado por el señor presidente y que fue la base de nuestro plan de trabajo quinquenal, pueda seguir, porque ahí estaban realmente los grandes compromisos que tenía que hacer la educación panameña para poder lograr esos ODS que nos corresponden en el objetivo 4 con todas sus metas y poder cerrar esas brechas de cobertura, disminuir la deserción, mejorar los aprendizajes, etcétera. Dígame. Prueba PISA. En el año 2018 se hizo una prueba PISA y creo que los resultados se publicaron en 22. Pero ya tenemos pendiente... 21. En el 21, exacto, en el 21. Pero ya tenemos una nueva prueba PISA y estamos pendientes de resultados, ¿cierto? Correcto. En este momento los técnicos se están capacitando. Eso es todo un proceso prácticamente de un año previo y para la semana del 6 de diciembre se están publicando los resultados mundiales. Todos tenemos mucho estrés, definitivamente. Algo que yo reconozco en usted es que ha tenido la valentía y la objetividad de decir estas pruebas tenemos que conocerlas, los datos estadísticos tenemos que conocerlos, porque si no conocemos la realidad jamás vamos a actuar Hay que partir de allí, conformidad, ¿no? porque hubo política de Estado de aquí Sí. de esconder la realidad, Totalmente. lo cual es una perversión de la administración pública. Pero en el caso específico de las pruebas PISA, ¿qué esperamos? ¿Qué diría usted? Porque al fin y al cabo ya esta prueba PISA corresponde a su gestión. ¿Qué esperaría usted que salga en las pruebas que van a salir? ¡Qué pregunta! Ay, no, yo pensé que era más fácil. De 1 a 5, ministra, usted es educadora. Usted... No, yo estaba hablando con la directora de evaluación muy preocupada por lo que eso pudiera representar y ella me dice, bueno, para todos los países el pronóstico no es muy positivo, sin embargo, nosotros sabemos de que podemos tener en algunos polos, en algunos focos, respuestas muy positivas, en otros posiblemente no, y obviamente es una prueba heterogénea, aleatoria que se hizo, y tendríamos que ver, yo pienso que no debemos bajar de los resultados que tuvimos en el año 2019, sin embargo los 2 años de pandemia ya marcaron una bandera roja para todos los países, por eso una gran cantidad de países no la hicieron. Sin embargo, esa fue una consulta que se le hizo al presidente y me dijo,
lo que salga hay que publicarlo y lo que salga hay que evaluarse. Y definitivamente hubiéramos podido decir, porque incluso yo he tenido conversaciones con otros homólogos, ¿no? Y me omito las regiones o los países y me dicen, pero ¿cómo vamos a hacer una prueba PISA si regresamos a una pandemia, las escuelas no están en condiciones, los maestros, la brecha? Pero había que hacerla. Había que hacerla, así que... Y además sirve de línea base. Sí, claro. Es una línea base para trazar una política nueva, para mejorar procesos de matemática y lectura, que son la base de todo, que ya lo estamos haciendo con nuestros estudiantes de primaria, con ese gran proyecto de Aprendamos Todos a Leer y Plan de Lectura, y donde ya tenemos niños de segundo grado comprendiendo lo que leen. Yo creo que eso es importante. Obviamente un proyecto con Banco Interamericano, con OEI como contraparte, dirigido por todas las áreas curriculares, educación básica, los niños recibieron. Hay otro grupo que todavía no le ha llegado, que sí es en helicóptero, pero lo más importante es que se tiene un material diseñado para eso. Entonces estamos trabajando con un grupo. La idea es poder atenderlos a todos. Sin embargo, los estudiantes que hicieron la prueba PISA fueron los estudiantes que pasaron de sexto a noveno grado. Hay que entender que ese va a ser un factor asociado al resultado. Por supuesto. ¿Cierto? Sí, Por eso usted sirve de línea base. Claro, Claro, claro que usted claro. mencionó el tema de la pandemia porque obviamente hemos hablado en el programa y es lo que está a flor de piel, el tema de infraestructuras, carencias en las escuelas, pago de educadores, etcétera. Pero mire, hay un aspecto muy importante y lo digo porque precisamente me enteré que en esta semana que acaba de pasar en la escuela Cristóbal Adán Urriola se entregaron bandas a estudiantes porque se formaron nuevos líderes en apoyo a la vida, es decir, tienen que ver un poco con el tema del suicidio y cómo ellos pueden ayudar a otros compañeros. Y yo creo que este es un tema que en pandemia ha tocado y ha marcado la fibra allí. Me he enterado que en muchos planteles donde hay mal comportamiento de los estudiantes, cuando le dicen los profesores de la comisión de disciplina, traiga a su mamá, traiga a su papá, no, mi mamá murió por COVID, mi papá murió por COVID. Entonces, yo no sé si el Ministerio de Educación ha ido a ese nivel de profundidad, porque aquí podemos tener buenas estructuras, vamos al otro lado, al otro extremo, pero si nosotros no tenemos específicamente ese estudiante sano, con una buena conciencia, entonces no estamos haciendo nada. Ministra, brevemente, solamente para que me comente esto. Mira, nosotros tenemos más de 7 programas que salieron desde el 2020, inclusive uno de llamadas anónimas para que los estudiantes reportaran. Y al 1 de marzo teníamos más de 1000 estudiantes con ideación suicida, o sea, en algún momento lo pensaron. Tenemos muchos estudiantes que están pidiendo cita para pedopsiquiatría, cita con psicología. Nos faltan muchos psicólogos para nombrar y yo espero que con el próximo año podamos tener gabinete, por lo menos en las áreas más densamente pobladas, gabinete psicopedagógico, porque ese tema de la pandemia sigue siendo todavía un tabú, ese es un tema que no se toca. Y no solo estudiantes, obviamente que es vital, docentes que viven aún el duelo de haber tenido familiares o de haber perdido o todo lo que implicó el tema económico en su familia y tenemos que conjugar con los dos factores. Entonces, ese sigue siendo, y eso no solo es en Panamá, eso es a nivel de la región. Esos son temas que están empezando a salir ahora y hay que retomar. Claro que sí. Muchas gracias, ministra Maruja Gorday de Villalobos, por habernos acompañado en esta oportunidad. Hemos abordado varios temas, me quedo con este último porque yo creo que esto, aparte de una estructura física, es el ser humano y cómo se están levantando esos niños, jóvenes y adolescentes, nuestra futura generación. ¿Y qué va a pasar con eso? Muchas gracias a la ministra. Vamos a ir a una breve pausa y en breve retornamos con más aquí, en Debate Abierto. Amigos, estamos de vuelta en Debate Abierto. Vamos a hablar un poco de este tema que pues, de alguna manera trae aliento a los panameños. Y mire, esto en noviembre de 2020, Standard & Poor's rebajó a BBB+, o de BBB+, a BBB la calificación de riesgo de Panamá, aunque mantuvo su perspectiva estable. Y en agosto del 2021 ratificó ese grado de inversión, pero rebajó a negativa la perspectiva, básicamente por el tema de la pandemia, era lo que estaba señalando. Bueno, el 11 de agosto nosotros recibimos nuevamente o tenemos el conocimiento de Standard & Poor's de que se mantiene ese grado de inversión, sin embargo pasamos de negativo a estable. ¿Qué significa eso? Bueno, precisamente vamos a conversar en el día de hoy, Danilo, con el viceministro de Economía, Jorge Luis Almengor, se encuentra con nosotros con data interesante, estadística, y vamos a arrancar por aquí, viceministro. Eso
¿cómo se traduce para el panameño? Porque aquí podemos hablar de que estamos en una mejor condición, que hay un mejor crecimiento económico post pandemia, pero necesariamente eso permea en la población panameña, que creo que es lo interesante. Bienvenido a Debate Abierto. Muchas gracias, Dorcas. Buenos días, doctor Danilo. Y buenos días a todos los ciudadanos panameños. En efecto, yo creo que la primera pregunta es realmente qué significa una calificación de riesgo. Pues, y es importante mencionar que nosotros como gobierno nacional, emisor, el Estado panameño de deuda pública, tanto local como internacionalmente, tiene revisiones periódicas y continuas de parte de estas agencias calificadoras que son reconocidas a nivel internacional. En este caso, como tú bien mencionas, se habla del reporte de Standard & Poor's. Adicional a ella tenemos a Moody's y también tenemos a Fitch, que son las tres principales calificadoras que analizan, digamos, que el desempeño de la deuda pública y la capacidad de los gobiernos o los emisores en los mercados internacionales y locales de poder asumir y hacerle frente a esas obligaciones financieras. En el caso que nos ocupa, y creo que es importante mencionar primero que Panamá fue reconocido con el grado de inversión como se conoce en esos niveles en el año 2010, iniciando, producto de un trabajo que se venía haciendo de manera continua por diferentes administraciones públicas, en donde básicamente todo se centraliza en el camino del establecimiento de la consolidación fiscal, es decir, disciplina fiscal que se fundamente en ciertas condiciones de políticas públicas que permitan que los estados puedan financiar a través de principalmente ahorro corriente mayores inversiones públicas. Obviamente que todo esto va de la mano con factores que son importantes, por ejemplo, el crecimiento económico de un país, la capacidad de ese país de poder generar ingresos tributarios principalmente, pero asimismo los ingresos corrientes totales, así como también la seguridad y sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo, que son fundamentales obviamente para poder tener esa determinación de que estos países y emisores puedan hacerle frente a sus obligaciones. Ahora, como tú bien lo mencionas, ¿en qué se traduce eso? Pues desde el año 2010 hasta la fecha, y esto producto de diferentes esfuerzos que habíamos realizado antes, sin menoscabar, por ejemplo, que desde el año 2008 nosotros contamos con una ley de responsabilidad social fiscal que fue de hecho propuesta por el actual ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y que es la que establecía unos parámetros específicos sobre el nivel de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto, así como también ciertos aspectos relacionados con el ahorro corriente para efectos de promover más y mejores inversiones con los recursos limitados que cuentan los gobiernos. Hasta la fecha, eso se ha traducido definitivamente en mayor capacidad de acceso a mercados internacionales y a liquidez, tanto en los mercados locales como internacionales, así como también en acceso a costos de financiamiento un poco más baratos, tanto para el gobierno, así como también para la empresa privada. Yo creo que lo fundamental aquí es recalcar eso, porque muchas veces las personas piensan que este tipo de análisis y estos estudios arrojan, digamos que resultados que solamente favorecen a los gobiernos. Esto es falso. La realidad es que nosotros en Panamá, al no contar con una banca central, principalmente ese aspecto, el segundo aspecto, el ser una economía dolarizada desde prácticamente los inicios de la República en el año 1904, así como también contando con herramientas limitadas como políticas públicas para poder desarrollar mayores y mejores inversiones, por ejemplo, el presupuesto general del Estado y las demás herramientas con las que cuenta el gobierno nacional. Por eso es que las finanzas públicas se convierten, digamos que en un mecanismo que permite que nosotros como Estado y gobierno central podamos tratar de dispersar en la mejor medida posible mayores recursos para el crecimiento socioeconómico de todos los panameños. Por ejemplo, el panameño quiere saber, esto se traduce en empleo, porque mira, aquí tengo, por ejemplo, viceministro, la tasa de desempleo, 2017, 6.1%, 2018, 6%, 2019, 7.1%, obviamente, 2020, 18.5%, 2021, 11.3%, y en lo que compete definitivamente 2022 y donde estamos, 9.9%. Es decir, no logramos bajar esa tasa de desempleo a lo que teníamos antes de la pandemia. Y estos números, al final del camino, sí llaman poderosamente la atención. Entonces, bueno, salimos de negativo, estamos en estable, pero en el panameño, ¿cómo esto se puede traducir? Tal vez más adelante podamos ver un poquito también el tema del presupuesto, porque un presupuesto enorme, histórico, pero ¿cómo se traduce eso en beneficio para el panameño? Yo creo que ahí es donde está el
el secreto o específicamente la perspectiva o expectativa que tienen los panameños en torno a este tema? Sí, creo que has dado en el clavo en el sentido de que precisamente los reportes de las agencias calificadoras, por ejemplo, tocan mucho el tema de la inversión extranjera directa, que representa no menos de 3 o 4% del Producto Interno Bruto actualmente, y realmente ese es uno de los factores multiplicadores de la inversión y generación de empleos en este país. Entonces, si vamos sector por sector de lo que se analiza en este tipo de evaluaciones con respecto a la calificación de riesgo, podemos demostrar que en efecto una mejor calificación de riesgos promueve un buen clima de inversiones que al final del día se traduce en mejores inversiones tanto de empresas locales como extranjeras en el país para promover el empleo. Un dato importante que tú bien mencionabas era el tema de cómo ha venido recuperándose en estos años, prácticamente en el año 21, 22 y ahora en el 23, esa afectación en el empleo que se sufrió producto de la pandemia y que, como tú bien lo mencionaste, nos llevó a tener casi un 18% en desempleo. Pues bajó a 9.9 en abril del año 2022 y entendemos que con cifras más cercanas hacia este año estamos rondando el 8.9% en desempleo. Obviamente no estamos en las cifras que deberíamos estar con respecto a lo que se tenía desde un punto de vista de productividad antes de la pandemia por efectos de generación de empleo, pero la dinámica natural de la economía ha ido demostrando con ese crecimiento de 15.8%, 10.8%. Este año estimamos que va a haber un crecimiento no menor de 5,5%, que puede ser un poco más de eso, que definitivamente se está generando esa inversión privada, apoyada también por inversión pública en diferentes actores o digamos que proyectos de gran impacto público en la generación de empleo, así como también la promoción de nuevos sectores económicos que son importantes para la generación y la sostenibilidad del empleo. Por ejemplo, el tema de la minería, que ya habiendo trascendido y traspasado esa etapa de negociación compleja, en donde prácticamente el proyecto minero más importante de Panamá, que representa aproximadamente 2% del PIB en generación agregada, ya se encuentra en full operación nuevamente. Y de igual manera, recientemente el presidente ha anunciado un logro que creo que es un logro de país, el hecho de que Estados Unidos nos considera como un mercado meta para poder establecer operaciones de microprocesadores o de los semiconductores o chips, como se les conoce actualmente. Claro que sí. Antes de darle la palabra a Danilo, que sé que tiene varias preguntas y un buen análisis, mire, solamente le traduzco un poco lo que le mencionaba a nivel del tema del desempleo. En números, los contratos laborales están 30% por debajo de 2019, pese a la recuperación económica. Este año se han registrado 51,000 contratos menos que en 2019 durante los primeros 5 meses del año, pero 22,485 más cuando se compara 2023 contra el periodo de 2022. Es decir, ahí están los números claros de lo que estamos hablando, de lo que estamos señalando, ¿no? Sí, no, y en efecto, como tú bien lo mencionas, la recuperación la hemos venido viendo en los últimos 2 años, sin lugar a dudas, con cifras bien fuertes desde un punto de vista de recuperación económica. De hecho, ese es uno de los fundamentos para revisar esta calificación de riesgo de negativa estable por parte de S&P. Y definitivamente que ellos consideran, por ejemplo, en el caso de ellos, que la economía panameña debe tener un crecimiento sostenible en el tiempo, por lo menos por los próximos 3 años, de no menos de 5% real, lo cual es muy importante porque demuestra que, como tú bien dices, esos indicadores de formalidad deberían irse fortaleciendo en la medida del tiempo. Y para nosotros el gobierno debe ser un facilitador. Nosotros debemos generar y sentar las bases para que esa inversión privada se promueva tanto local como internacionalmente. Danilo. Viceministro, usted ha explicado que esta condición que está presentada en la economía se debe fundamentalmente a la capacidad de tener una dinámica fiscal que permite que se apalanque con la captación de impuestos más los ingresos de otras fuentes. Pero para este año que viene vamos a tener una descompensación, vamos a tener un dinero menos que ya el Canal de Panamá ha dicho que no va a poder aportar, pero por otro lado vamos a tener la compensación de la parte minera. Es decir, quedaríamos allí un poco como no necesariamente creciendo significativamente, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué nos refleja esto en cuanto a los ingresos que usted ve venir? Y por el otro lado también, bueno, lo del otro lado se lo voy a preguntar aparte. Primero resolvamos esto. Las descompensaciones que ya tenemos anunciadas, ¿qué pueden afectarnos si ustedes han previsto desde el MEF que hay algún riesgo calculado ya?
y las compensaciones que pueden superar en esta medida estas alarmas que ya estamos teniendo? Mira, has dado definitivamente en el clavo en un aspecto muy importante, y es que el hecho de que tengamos estas buenas noticias, y eso es lo que nosotros también tratamos de transmitir usualmente a la ciudadanía, que prácticamente no quiere decir que vivimos en un mundo ideal en donde todo está bien. Definitivamente tenemos retos, todavía retos importantes que atender. Por ejemplo, uno de los aspectos que se menciona mucho en estos análisis de parte de las calificadoras es que Panamá es uno de los pocos países que cuenta con una presión fiscal bastante baja, relativamente baja. Es decir, que nosotros somos un país que recauda ingresos o impuestos tributarios relativamente bajo con respecto a la media de países comparativos. Eso es algo importante, es algo que debemos atender. Sin embargo, yo creo que también hemos sido claros y enfáticos de que estando en un momento de recuperación económica y financiera, como lo hemos vivido producto de la pandemia, este no es el momento tal vez para tener una discusión compleja en ese sentido. Sin embargo, también importante recalcar algo que tú bien mencionas. El contrato de la mina por sí solo es como si hubiéramos hecho una reforma fiscal, significativamente hablando, en el sentido de que pasamos a estar recibiendo ingresos de al menos 35 millones de dólares anuales a casi 10 veces ese monto, es decir, no menos de 375 millones de dólares al año, sujeto obviamente al precio que se da en los mercados internacionales del cobre y los demás minerales. Ahora, la clave en este sentido es estar seguros de que tenemos los riesgos identificados. En efecto, el tema del canal es un tema que muestra cierto grado de preocupación, sin embargo, incluso eso ha sido calificado dentro de los análisis de las agencias calificadoras como un riesgo que es controlado, porque al final el camino, independientemente de que haya ese riesgo desde un punto de vista climático con respecto a la capacidad de trasiego en el canal, el propio canal ha dicho y mencionado que puede generar a través de otras inversiones ingresos que sean adicionales para el Estado. Adicional a esto, para nosotros es importante fortalecer todos los sectores económicos que son agentes productores de impuestos y de ingresos a través del empleo formal, así como también de todos los aportes que dan hacia Entre el ellos Estado. el turismo. El Por turismo que supuesto que es no uno está de los- aportando lo que debería, porque el potencial que tiene. No, pero ya este año, por ejemplo, con las cifras que manejamos en el aeropuerto de Tocumen, estamos viendo que sin lugar a dudas vamos a no solamente a sobrepasar las cifras del año pasado, sino a sobrepasar las que teníamos prepandemia. Ok, el otro aspecto es, aparte de lo fiscal, ¿en qué medida la calificación que ha señalado Dorcas está influenciada por aspectos tan específicos como el haber salido de algunas listas y el tener en perspectiva medidas como la ley de extinción de dominio, que al final es una especie de glosario de cosas que el gobierno de Laurentino Cortizo prometió o se vio precisado a tener que enfrentar desde que comenzó su gobierno, precisamente ante las calificadoras en Estados Unidos, porque el presidente allá fue quien dijo estas cosas que ahora estaban ocurriendo. Se ha olvidado la gente aquí de eso, pero eso viene desde prácticamente que inició su gobierno. Correcto. Entonces, ¿en qué medida esto influencia también las calificaciones que señaló Dorcas? Mira, sin lugar a dudas, el tema de las listas es no solamente de máximo interés y alta prioridad para el presidente de la República. Obviamente nosotros hemos estado participando de manera directa y personalmente en este tema desde junio del 2019, como bien lo mencionabas. El presidente siempre ha dicho que fue un regalo con el que se le recibió en la administración una vez iniciado este periodo de 5 años en julio del 2019. Y la realidad es que hemos hecho todos los esfuerzos que nos han traído a la fecha actual, 4 años después, en poder decir que en las próximas semanas vamos a estar recibiendo una visita in situ de Gafi, de los evaluadores, en donde nosotros esperamos definitivamente ser confirmados para poder salir de la lista en octubre de este año, de esa particularmente de Gafi, lo cual implica obviamente tener una incidencia directa potencialmente en la lista de la Unión Europea para temas de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo y posteriormente de manera transversal también trabajando en la lista OCDE de cooperación internacional fiscal. Estos temas son fundamentales, no solamente para la agencia calificadora, sino también para la comunidad financiera internacional, porque en la medida de que los países se encuentren involucrados en este tipo de listados, a veces se restringe que fondos de inversión y algún tipo de inversionista pueda adquirir, comprar o transar incluso deuda pública de los países. Eso sin mencionar la incapacidad que tendrían de poder entrar y hacer inversiones reales productivas en los países. Entonces, para nosotros era fundamental lograr el aspecto de recuperar esa imagen de país a nivel internacional y ser
excluidos de todo este tipo de listados porque aparte de que lo hemos establecido como una hoja de ruta que hemos venido cumpliendo, no solamente para las agencias calificadoras, para la comunidad internacional, para los organismos multilaterales, también sentimos que es algo que debemos institucionalizar y así lo hemos hecho para que no solo esta administración, sino todas las siguientes continúen dando esos pasos que al final del día van a hacer que Panamá sea continuamente visto como un país atractivo para inversiones extranjeras y que promueve las buenas inversiones. Vamos a aprovechar, viceministro, porque tenemos unas gráficas que hablan de la deuda pública, por ejemplo, y ahí mismo vamos a aprovechar también para conversar un poco sobre este presupuesto general que ha sido duramente cuestionado, sobre todo, viceministro Almengor, en un año preelectoral y sobre todo aspectos muy importantes. Bueno, vamos a ver la primera gráfica, hablemos un poquito sobre esto y vamos entonces inmediatamente con la pregunta. Por ejemplo, aquí está la primera gráfica que tiene que ver con la deuda pública del gobierno central. Sí, mira, en efecto, aquí lo importante que se resalta esto es el crecimiento nominal de la deuda pública. Claro. ¿Qué quiere decir el crecimiento en números absolutos? Lo más importante es que nosotros la deuda no la podemos ver solamente en números absolutos. Tenemos que pensar en ella desde una perspectiva relativa. ¿Cuánto de esa deuda que yo adquiero representa en función del Producto Interno Bruto mi capacidad de generación de ingresos, por ejemplo? Entonces, en este aspecto, nosotros tenemos que ver que para este año, inclusive nosotros estimamos que estaríamos cerrando en una relación deuda-PIB de aproximadamente el 55.5%. En la próxima gráfica lo vamos a ver que eso está un poco por debajo de la media en los países que son comparativos con Panamá, que son los triple B, que andan por lo menos en una relación deuda-PIB del 60%. Ahora, importante también mencionar algo. Nosotros entre el año 2020 y 2021 tuvimos que adquirir montos importantes de deuda para poder sufragar, primero que todo, la caída importante de ingresos corrientes que tuvimos por no menos de 4.477 millones de balboas durante esos años, así como también para sostener en la mejor medida posible una caída de la economía que fue real de casi 18% Ahí durante el año 2020. Gráfica. En este caso, como bien se los mencionaba, lo que podemos ver es que Panamá, comparativamente con países que tienen la misma calificación de riesgo, estamos mejor situados con una relación deuda-PIB de aproximadamente 55% en comparación con otros países que están por encima del 60%. Esto sin mencionar el nivel de déficit, que nosotros estamos estimando este año cerrar en un déficit fiscal de 3%, lo cual obviamente con respecto a otros países, inclusive los industrializados, es bastante menor, porque estos países han incurrido en déficits que superan inclusive a veces el 30, 40 y 50%. Entonces yo creo que lo más importante de resaltar en estos aspectos son tres cosas. Uno, la deuda hay que verla en función del momento en el que se adquiere, es decir, se financia obviamente, esperamos que siempre sea para generar inversiones productivas, inversiones que desarrollen la capacidad socioeconómica de los países, de las personas, y así como también obviamente buscando dinamizar esa generación económica que queremos en los diferentes países. Lo segundo, que es importante, es que esa deuda se debe comparar en función del nivel de productividad que tiene cada país. Es lo mismo que si adquiriéramos una deuda en la casa, nosotros vamos a poder asumir más deuda en la medida que tengamos mayores ingresos que nos permitan hacerle frente a esas obligaciones. Pero lo más importante, que es lo tercero, es que todo este aspecto de administración de las finanzas, sea personales o públicas, en este caso la pública, que es una de las piezas fundamentales en un país como el que vivimos, para poder sostener el desarrollo socioeconómico de los panameños, es que sea sostenible. Y la sostenibilidad es precisamente algo que ha sido calificado en estos análisis de las agencias calificadoras al establecer que, viendo las perspectivas, el crecimiento fortalecido que hemos tenido como país en los últimos años y que se espera que tengamos en los próximos años, la capacidad de generación de ingresos, la capacidad de generar ahorro corriente, es decir, de que cada vez más la deuda que estamos contratando está yendo a financiar programas de inversión pública y que nosotros hemos podido sortear ciertos aspectos que son en efecto riesgos importantes para la economía nacional. Las agencias estiman que Panamá va a seguir siendo un buen cumplidor de sus obligaciones financieras, tanto a nivel local como a nivel internacional. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Viceministro, muchas gracias por habernos acompañado. Yo creo que es un tema álgido y en el siguiente bloque precisamente vamos a seguir abordando este tema. Por supuesto que no pudimos abordarlo como queríamos
y sobre todo lo que representa a nivel económico toda esta transformación que se tiene y los grandes retos todavía. Está el tema de las listas grises, reformas fiscales, el tema de la inversión extranjera, que también es muy importante. Muchas gracias, viceministro, por habernos acompañado aquí en Debate Abierto. Vamos a ir a una pausa, será muy breve y retornamos con más. Amigos, seguimos en Debate Abierto hablando de temas interesantes. Hombre, en el bloque anterior teníamos al viceministro de Economía hablando sobre esta calificación de riesgo. Bueno, BBB, solamente que salimos de negativo, estamos en estable, daba algunas consideraciones el viceministro Almengor. Sin embargo, aquí tenemos al doctor Fernando Aramburu Porras, economista, y a ver, hay que decirlo, con una larga trayectoria también en la vida pública, exministro de Economía y Finanzas, del IRA, y por ahí nos podemos ir con muchos de estos cargos. Vamos a entrar en el tema de crecimiento económico, presupuesto general del Estado, pero usted escuchó las declaraciones, o lo que hablaba aquí en Debate Abierto el viceministro de Economía. ¿Qué le llamó la atención de sus consideraciones? Bienvenido, doctor Aramburu Porras. Gracias, muy buenos días a todos. Sí, realmente, bueno, muy buena la presentación del viceministro. Realmente conozco muy bien a Almengor, a Luis Almengor, trabajamos juntos en su momento. Sin embargo, claro, él tiene que defender la posición del gobierno. Hay que ser, la calificación de riesgo es que él hablaba de Standard & Poor's, que nos pasa de negativo a estable, después de habernos bajado un grado en la calificación por el efecto del déficit fiscal del año 20 y 21 y por el bajo crecimiento de la economía. Ahora nos pone en estable, pero nos pone, ojo, hay que leer bien la letra menuda, nos pone en estable y nos pone en observación, porque hay una amenaza muy grande que no está en el presupuesto y parece que nos hubiéramos olvidado, que es la crisis del IBM. O sea, el año 24 vamos a tener que desembolsar de alguna manera, ya sea de los fondos del Seguro Social, ya sea del sector público, ya sea de los contribuyentes, 1.200 millones de dólares más que no están en el presupuesto. Y que si no se hace algo, no vamos a tener que hacerle frente del sector público. Claro, subimos un escalón, pero estamos en la cuerda floja. O sea, nos están observando. La calificación es buena para Panamá, no particularmente para este gobierno. Yo creo que el manejo de este gobierno es debatible, porque claro, subieron 20% del nivel de la deuda de 45 a 65, en vez de inversiones para pagar planilla, para dar subsidios. Eso es debatible. El gobierno dice que esto era necesario, pero nosotros pensamos que no, que era mejor, y desde el punto de vista económico, invertir ese dinero para crear empleo a través de las inversiones y no aumentar subsidios y aumentar la planilla, porque se ha aumentado la planilla en más de 50.000. Sí, considerablemente. O sea, ¿en qué estamos gastando la plata? No solo este gobierno, los últimos gobiernos. 90% del ingreso corriente del Estado es gasto corriente. Y o sea, el 90% es gasto corriente. Queda un 10% para inversiones. Estamos condenados a endeudarnos. O sea, no somos capaces de ahorrar más dinero. También es cierto que la presión tributaria, o sea, el nivel de ingresos tributarios sobre el Producto Nacional Bruto, se llama presión tributaria de Panamá, es la más baja del continente. O sea, imagínese usted que un Producto Nacional Bruto de 88.000 millones de dólares para el próximo año se va a recaudar 7.000. ¿Qué le parece esa cifra? O sea, en este país el 50% de la economía no paga impuestos. O sea, ¿cómo un Estado puede acometer la demanda que hay de educación, de salud, de carreteras, de caminos de penetración, de seguridad, de agua, con ese presupuesto? ¿Pero la administración está pensando realmente en esa ayuda o se está pensando en un año preelectoral? Bueno, es decir, en este presupuesto que tenemos enfrente, de 35.200 millones de dólares, 35.700 millones de dólares, 32.754. ¿Lo sabes de memoria? Sí, ya me lo aprendí. 5.000 millones más 5.000, casi un 20% de aumento. Obviamente es un presupuesto muy optimista. Si usted empieza a escudriñar en las cifras, por ejemplo, el gobierno central, que es lo que realmente es más importante dentro del presupuesto global, están estimando un ingreso de 12.000 millones. Contra un estimado para este año de 11.000 millones, ingresos corrientes, o sea, lo que entra por impuestos, por aporte del canal, las empresas públicas, etc.
nosotros estamos viendo que los ingresos corrientes están 12% por debajo este año del presupuesto y 3% por debajo del año pasado. O sea, díganme ustedes cómo van a balancear ese presupuesto. O sea, si los ingresos este año no están llegando al presupuesto, quiere decir que el aumento que están proyectando para el próximo año es abultado. Están basando en una cifra que no va a ser real. Ahora me vas a decir, sí, con los 500 millones que me va a dar el canal yo voy a compensar eso. Pero eso es una sola vez. Como dicen en inglés, es un one-shot deal. O sea, eso no va a ser el próximo año. Doctor, nos estamos gastando lo que no tenemos, en O pocas sea, palabras, ¿no? yo creo que para un año electoral yo hubiera esperado un presupuesto austero. A mí me da la impresión que al Ministerio de Economía lo han presionado los políticos de este gobierno. O sea, indiscutiblemente el ministro de Economía no tiene la última palabra porque conociéndolos a ellos, porque han trabajado conmigo ambos, ellos probablemente plantearon un presupuesto austero. En un año electoral, un presupuesto austero, 5, 6% de crecimiento, no 20%. Pero no podríamos decir, doctor, que el gobierno quedó acorralado. Y le pregunto esto, acorralado, subrayo esta palabra, ¿por qué? Porque después de 2 años tan improductivos como 2020 y 2021, el gobierno tardíamente, y le tocó, fue tardíamente, o sea, después del 50% de su tiempo, es que tiene la oportunidad de comenzar a hacer gestión de inversión. Y por lo tanto, no le quedó de otra que dejarlo todo para el final. Como dice Dorcas, es un año electoral, estamos en medio de la batalla electoral, pero no le queda, sino la justificación, podamos decir, irnos al extremo de decir, no le queda la excusa de decir, bueno, es que en 2 años no se pudo invertir nada. Yo ojalá, si fuera para inversión, yo estaría de acuerdo contigo, pero no lo es. Es para gasto de corriente. O sea, ahí estamos viendo que o sea, el ingreso de todo el Estado. Hemos engordado este Estado. Es un Estado amorfo. Hay 79 instituciones, Danilo. Y se siguen creando. Cada gobierno crea más instituciones. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Oye, nos va a salir un día un Meli de esto, ¿no? Es parte del problema eso que la presidencia succiona cada vez mucho más presupuesto porque es una presidencia abultada. Tiene una enorme cantidad de secretarías, tiene un mini gabinete. El gobierno está totalmente abultado. El Ministerio de Educación es una gran burocracia. El Seguro Social tiene 35,000 empleados. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Eso compromete a los... Una de las cosas que dice Standard & Poor's, que es uno de los menos de las cosas que le restan, es la rigidez del presupuesto público. Habla de la rigidez, habla del Seguro Social. Ellos piensan que lo vamos a manejar bien, obviamente. Dicen que al final de cuentas el Estado va a tener que absorber eso. Porque inclusive, si se cambian las medidas paramétricas de edad, de densidad y de contribución de los contribuyentes del Seguro Social, van a haber 4 o 5 años de transición, que esto no va a tener un impacto en las finanzas del IBM. O sea que el Estado debe prepararse para el próximo quinquenio. Mensaje para los candidatos para que nos expliquen cómo van a recaudar eso. Hay que subir los ingresos 3.000 millones de dólares. La evasión en este país es el 5% del Producto Nacional Bruto. Pero ¿cómo vender? Porque son 2 cosas. Uno, habrá que crear impuestos nuevos y luego... No, yo no creo que hay que crear impuestos nuevos. ¿Usted cree reducir la evasión? No, es reducir la evasión y ampliar la base tributaria. Bien, pero ¿cómo vender la reducción de la evasión en una atmósfera saturada de la percepción o de la idea o de la comprobación, cualquiera de las 3 cosas o las 3, de corrupción? Bueno, hay que porque usted está dispuesto a pagar impuestos en un ambiente donde usted no sabe a dónde va a ir su plata. Mira, Danilo, la economía panameña no es ahora que viene creciendo. Ha crecido durante los últimos 75 años. 5% en promedio. En los últimos 30, 6% en promedio. O sea, no es ahora este gobierno que la economía está creciendo. O sea, la economía panameña es una economía que crece porque es diversificada, porque tiene una buena posición geográfica, porque tiene el dólar, porque tiene estabilidad política. Por eso la economía panameña crece. Pero ¿qué ha hecho el gobierno con toda esta riqueza? O sea, seguimos teniendo pésima educación, pésima salud, pésimo transporte, no tenemos agua, tenemos 20% de pobreza. O sea, doctor, sí han habido mejoras, pero el problema ha sido la corrupción, el clientelismo, la ineficiencia. O sea, si no viene un gobierno que da un golpe de timón y realmente cambia estas cosas, empieza a cambiar estas cosas. ¿Usted no cree que este gobierno lo puede hacer? No, ya a este gobierno se le acabó el tiempo. ¿Tan temprano? Sí, ya se le acabó el tiempo. Estamos pensando en que el próximo gobierno ya
en este momento. Por eso que tenemos que ver con mucho ojo y mucha lupa los candidatos, quiénes son los que plantean realmente una reforma del Estado, una modernización del Estado. Doctor, a su juicio y por la experiencia que usted tiene, ¿cuál hubiese sido para el 2024 el presupuesto ideal? Ya lo dije, algo moderado. ¿Pero moderado de cuánto? Porque 5 o 6% de aumento, 10 a lo mucho. Pero 18 demasiado, se pasó. Concentrado en inversión. Estamos viendo que, por ejemplo, se le da 1.200 millones más al Ministerio de Educación. O sea, eso cuando llega a la Comisión de Presupuestos perfectamente se puede trasladar a planilla, a gastos de corriente. Ahora está en inversión, pero el Ministerio de Educación no tiene la capacidad para invertir 1.200 millones más en un año. ¿Y la Asamblea ¿Dónde están los 226 proyectos? millones? O sea, la Asamblea más, el IFARU más, la Universidad más, o sea, la Universidad de Chiriquí más, no la de Panamá, la de Chiriquí. O sea, estamos viendo cosas, señales que nos indican que no es verdad el cuento de que vamos a invertir todo este dinero. O sea, que es realmente una canallada, porque estamos exprimiendo la manzana. Las casas calificadoras están viendo esto. La casa calificadora lo único que le preocupa en este momento no es en qué se usa el dinero. Las casas calificadoras les preocupa si vamos a poder pagar la deuda o no. Esa es la preocupación de ellos. Y una economía que sigue creciendo, ellos vaticinan de que los próximos grupos económicos continuarán con la política de cumplir con el límite fiscal. Y en eso están acertados, porque eso ha sucedido en los últimos 30 años. La mayoría de los gobiernos se han sometido, aunque han cambiado la ley también. Han cambiado la ley, han aumentado los niveles de déficit en algunos momentos. Comenzamos con 2%. Ahora acaba de decir el viceministro que aspiran a 3%. El año pasado fue 4, este año es 3, Se el próximo redujo. debe ser 2. O sea, se va ajustando. Al próximo gobierno le va a tocar trabajar con un 2% de déficit. O sea, 2.000 millones de dólares en deuda adicional aproximadamente. Quiere decir que hay que aumentar el ahorro corriente. ¿Y cómo aumenta el ahorro corriente? Aumentando ingresos o bajando gastos. No hay de otra. O sea que ahí tienes un país con este nivel de presupuesto, con este nivel que no tiene la inversión. Deberíamos tener por lo menos el doble de inversión de lo que tenemos para poder reactivar la economía. Pero sin cambios en los impuestos, sin nuevos impuestos o sin incrementar los impuestos que existen. Yo sostengo que se puede hacer, siempre y cuando ampliemos la base tributaria. O sea, la cantidad de exoneraciones hay que revisarlas, hay que revisar los loopholes que hay en la legislación tributaria, hay que combatir la evasión de verdad. Ahora es un delito penal. Pero ¿qué está haciendo la Dirección de Ingresos para eso? Yo no lo veo que está haciendo mucho. Está por debajo del presupuesto. Imagina tú que el impuesto sobre la renta, que es el pilar de la recaudación tributaria. Pero la Dirección General de Ingresos sí se ha modernizado bastante. Sí, pero yo no veo que combata la evasión. Yo no he visto un solo caso de evasión fiscal. Cuando aquí se estima en 5 o 6% la evasión fiscal del PIB. Estamos hablando, si tú tienes una recaudación del 8% sobre el PIB, esa es tu recaudación fiscal, 8%. O sea, Ajá. de 88.000 millones, 7.000 millones. Eso es una vergüenza. O sea, este país no está recaudando la plata que debería recaudar. La gente no está pagando los impuestos. Imagínate tú que en personas naturales, que son más de 1 millón, 50 millones de dólares. Es todo lo que recauda. En personas jurídicas son 1.200 millones. Y en planilla 1.200 millones. Pero en personas naturales, o sea, hay 1 millón de personas ahí afuera que no están pagando sus impuestos. También puede ser el hecho de que la economía no está dando. La economía, la mitad de cada persona con la edad, la edad productiva está en la economía informal. Está en la economía informal. La mitad. Bueno, no es poca cosa. Yo creo que uno, no importa lo que uno gane, debe contribuir con el fisco. Ahora, siempre y cuando el fisco lo utilice bien, que ahí viene el problema de la corrupción y el clientelismo, por eso es que la gente no tiene vocación. Pero en otros países, para presentar su declaración de renta es una obligación de todos los ciudadanos. Doctor, y ese es otro punto importante, ahora que Danilo lo toca, ¿cómo traer esa informalidad a la formalidad nuevamente? Ya sabemos todo lo que pasa o las consecuencias que nosotros hemos tenido por ese alto índice de informalidad, obviamente producto de la pandemia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que hay que educar a la gente, hay que facilitarle las cosas a la gente, porque usted no se imagina lo que es meterse en el Seguro Social. Es un lío. Es un lío. O sea, o sea, hay que demostrarle a los... Todos esos que están en la economía informal, no todos son gente pobre, hay gente que gana muy buen dinero. Pero es muy difícil cotizar como independiente. Difícil. Sí. Hay que hacer un programa que se le facilite las cosas, se le dé opcional
el programa médico, si no se quieren afiliar al médico, solamente al IBM, porque ahora es por cuenta individual. O sea, lo que van ahorrando en el seguro es una cuenta individual. Claro. Entonces eso va a ser para su jubilación. Toda esa gente que está ahí no tiene jubilación. O sea, ¿quién cree usted que va a cargar con toda esa gente en el futuro? 120 a los 65. O sea, imagina. Que terminará en 500 a los 35. Es una bomba de tiempo. Entonces tenemos que atacar ese problema. La dirección de ingresos también. Presentar una declaración de renta es complicadísimo. Necesitas un contador. ¿Por qué? El otro día me decía un muchacho, yo le decía, ¿tú presentas tu declaración de renta? Es fotógrafo. Es fotógrafo, es mujer. Me dice, yo sí presento, doctor, pero tú no tienes idea de lo que es. Tuve que contratar una contadora para que me haga la declaración. Debería ser sencillo, algo sencillo, para que la gente... Y darle las ventajas. Si usted presenta una declaración de renta, se vuelve sujeto de crédito. Sí. Porque inmediatamente los bancos, ¿qué es lo primero que te piden? La declaración de renta. Si usted no ahorra desde ahora que tiene 30, 40 años, ¿qué va a pasar cuando usted tenga 65? O sea, hay que educar a la gente y hay que incorporar a toda esa gente a la economía formal. Si no, vamos a seguir cojeando, como decimos. Claro. Ahora, este presupuesto, y ya hemos visto los números, tiene la opción de ser gastado a la mitad por esta administración gubernamental. ¿Usted cree Así que por mismo eso es. ha sido o ha tenido ese incremento histórico, reiteramos, y que ha sido tan fuertemente cuestionado? Bueno, está esa amenaza, ¿no? De que van a gastar 16.000 millones y cuidado que se puede comprometer más a través de los proyectos de inversión y después para el segundo semestre, que es el próximo gobierno, quedará lo que sobre. O sea, van a tener que ajustar bastante, ¿no? Yo creo que el próximo gobierno va a tener que ajustar gastos. Quedaría el 50% de cero. 50% del 80%, digamos, ¿no? Del 80%. O sea, va a haber un problema de $1 billón. Además, acuérdense lo que les dije, no está presupuestado el déficit del IBM. Ahí hay 1.200 millones más que el gobierno que entra va a tener que ajustar, porque no hay de otra. ¿Por qué cree usted que no se metió eso en el presupuesto? Porque el gobierno está asumiendo de que el Seguro Social resuelve sus problemas. Están apostando a que se fusionan los dos sistemas. Eso es lo que yo leo, lo cual es totalmente irresponsable. Porque el sistema de mixto, que se llama, es de cuenta individual. O sea, lo que tú estarías haciendo ahí, Danilo, es expropiarle la plata a los individuos que han estado ahorrando durante los últimos 15 años para darle a los... Sí, ahí hay un tema. Me da la impresión que esa es la apuesta. Porque si no hubieran hecho una reserva en el presupuesto, hubieran ajustado los gastos, ajustado la inversión para meter por lo menos 1.000 millones, porque los 375 de la minera, si se aprueba el contrato, son un pedacito. Claro que sí. Se solucionaría el problema de uno con la pobreza de todos. Claro, sí, eso es el tema, ¿no? Bueno, hay mucha tela que cortar con relación a esto. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Ya terminamos. Sí, por haber compartido estos números interesantes, su experiencia y también, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Comienzan las vistas fiscales también en la Comisión de Presupuesto en torno a este tema importante. Crecimiento económico de nuestro país, presupuesto general del Estado y todo lo que se prevé. ¿Permea o no permea en la ciudadanía? Bueno, ahí es donde está el gran reto de las autoridades. Vamos a ir a una pausa y en breve retornamos con más aquí en Debate Abierto. Amigos, continuamos en Debate Abierto. Oiga, hay un tema muy importante y es el que está en la palestra, es la agenda electoral. Unas primarias bastante interesantes acaban de concluir. Viene el periodo de las alianzas. Ya se está hablando de algunos partidos en alianza y contamos en este momento con la presencia del magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escofer, y el presidente del Plagel. Oiga, ¿qué viene después de estas primarias, magistrados? Hablemos un poquito sobre esa agenda que me parece interesante y sobre todo cómo este calendario empieza a ajustarse de cara a esas elecciones presidenciales. Bienvenido a Debate Abierto. Gracias, Olga. Danilo, gracias por la invitación. Aquí estamos disponibles. Falta un trecho largo para las elecciones, se olvidan. Y como se adelantó el calendario, 4 meses para evitar el problema que ocurrió la vez pasada, que faltando pocas semanas habían impugnaciones y habían candidatos de distintas partes del país, Boca del Toro, Veraguas y Panamá, que no sabían. Estaban en plena campaña y no sabían si finalmente iban a correr o no. Así que una de las principales reformas fue adelantar 4 meses para que a diciembre todos los candidatos estuvieran en firme, los que iban a poder correr.
de forma que aprovecharan los 90 días completos de campaña. Así que prematuramente consideran unos que están todavía teniendo que negociar alianza, que es lo que tú has dicho. Terminadas las primarias, terminadas las postulaciones de julio, que son los otros cargos que se reservaron los partidos para hacer postulaciones directas al margen de alianza, queda entonces agosto y septiembre para negociar esas alianzas, y si fructifican, y en aquellos casos de cargos que fructifiquen, tienen el mes de octubre para hacer las postulaciones finales. Así que todavía nos vamos hasta octubre para poder conocer las que fructificaron, en qué cargo va de principal, quién va de suplente, y las que no fructificaron, entonces ellos tienen que llenar las vacantes que le quedaron porque no prosperaron las. Pareciera que estuviera a la vuelta de la esquina, pero falta un trecho importante. Y hay fechas específicas para cada uno de estos procesos. Yo creo que eso es importante destacarlo, magistrado Valdés, ¿no? ¿Cómo no? En el decreto 29 del año 22, que hemos ido modificando sobre la marcha, está el calendario mes por mes, semana por semana, día por día, sobre qué hay que hacer en cada mes para que no nos olvidemos. Pero en tu pregunta estamos en la etapa más delicada, más delicada. Y bueno, esa es la responsabilidad de los que aspiran a cargo de elección popular. Claro que sí. Voy a aprovechar, porque es un tema de actualidad. Esta semana precisamente fue hecha una solicitud al Tribunal Electoral de que aparezca una quinta papeleta que tenga que ver con el tema de si los ciudadanos quieren o no seguir o permanecer en el Parlacén. ¿Cómo lo ve el Tribunal Electoral? ¿Ha sido acogida esta solicitud, magistrado Valdés? Ya nos hicieron otra solicitud similar para el tema de la constituyente, que es un tema que sale cada 5 años. Y la respuesta es la misma. Se requiere una ley especial que nos dé el mandato para poder incluir una quinta papeleta sobre el tema que decida la Asamblea aprobarlo. Sin esa ley no podemos incluir más que las papeletas que están previstas en el código, que son para la elección de los cargos de elección popular cada 5 años. Solo a través de una ley se puede hacer eso entonces. Solamente. Y salió a la luz pública con los que andaban con el tema de la constituyente, pero se aplica el mismo, la respuesta es la misma. Claro, Danilo. Bueno, y como los partidos políticos, si algo no son suicidas, jamás tendremos esa ley, por lo menos de aquí a un futuro relativamente corto. Menos que yo no creo que la tengamos. Magistrado, hay cierta prolongación del calendario electoral panameño. Yo me pregunto si el Tribunal Electoral puede plantearse como política pública a mediano y largo plazo, establecerse una meta como de ir acortando los plazos del calendario electoral. Los que recogen firmas se quejan porque el periodo es muy largo. Las campañas son extenuantes, aparte de que son unos periodos de agresividad terrible que alarga la incertidumbre, afecta la inversión, nos crea un clima de conflicto exageradamente alto. ¿Por qué no aspirar un poquito a ser como otros países donde los periodos electorales son más cortos y no tenemos que vernos expuestos durante tantos meses, porque los partidos tradicionalmente arrastran esto de que necesitamos plazos largos para todo? ¿Podemos aspirar a tener plazos de campañas políticas más cortos? Hay periodos de campaña, así que ahora mismo estamos en veda, y los meses que faltan de aquí hasta enero no es un periodo de hacer campaña. Sí, pero eso es en la ley. En la vida real, todo el mundo sale a la calle con un cuchillo entre los dientes. Y las relaciones aquí son terribles. O sea, estamos en un ambiente político denso y todo el mundo se plantea cosas. La gran premisa, ¿no? ¿Cuáles serán las alianzas? Por ejemplo, ¿no podría crearse una cierta comodidad para que las fuerzas políticas pudieran tener mecanismos que dijeran, ¿saben qué? Vamos a una primaria interpartidista para escoger a alguien que sea un candidato presidencial? Eso está en el código. ¿Y por qué cree usted que esto no es un recurso utilizado o consumido? ¿Es una cultura política empobrecida la de Panamá, que no nos lo permite? ¿A nadie se le ocurre? Porque normalmente los partidos que polarizan, o están en el gobierno o están en la oposición, son los partidos grandes. Los demás son partidos medianos o pequeños. Si yo soy el partido mediano o pequeño
y tú eres el partido grande, yo para qué voy a hacer una interpartidaria si yo sé cuál va a ser el resultado. Entonces, eso solo funciona entre iguales. Mientras no sean entre iguales, nadie chiquito ni mediano se va a ir a una interpartidaria, una primaria interpartidaria, porque ya se conoce el resultado de antemano. Entonces, ¿tenemos una ley que no tiene mayor utilidad por No. esa condición? Está prevista, pero se aplica a determinadas circunstancias en cuanto a la membresía, porque son los miembros de los partidos. A menos que nosotros hagamos como tiene Argentina, que acaba de cumplir Exacto. las llamadas PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Exacto. Abierta quiere decir que no votan los que están Cualquiera. inscritos en el partido, sino todo el padrón. Y ya eventualmente se sabe incluso quién puede hasta ganar. Son simultáneas porque es un solo día. Y son obligatorias porque hay obligación. Y si no vota, hay una sanción. En Panamá es un deber, pero no hay sanción por no votar. Magistrado, el tema del informe de los gastos tras las primarias de los partidos políticos, ¿ya todos presentaron este informe? ¿Cómo anda eso? La mayoría de los que fueron proclamados lo han entregado, si no casi todos. El problema son los que pierden, porque paradójicamente es la mayoría. Yo siempre digo que la democracia es el gobierno de las mayorías. Pero a nivel de candidatos, la mayoría pierde, que pareciera una contradicción, ¿no? Pero es la verdad. Es la verdad, La porque mayoría pierde. nada más hay un cargo sobre el cual hay que competir para cada circunscripción. Y La para mayoría cada lo ha tipo de- entregado entonces el informe de gastos. La mayoría de los que perdieron no han entregado. El que pierde, se pierde. Claro. ¿Sí? No, pues bueno, se perdía, ¿no? Porque nosotros hemos estado correteando desde hace varias elecciones a todos los que pierden ¿Y no hay entregan. algún mecanismo de control a posteriori? Es decir, si yo en la próxima elección quiero correr, pero en la anterior no me reporté, ¿hay algo que para la siguiente me lo pueda bloquear o impedir? No, todavía no. Ese sería la válvula de control, magistrado. No, pero nosotros correteamos a la gente, por así decirlo, ¿no? Se les notifica, se le impone la multa y si no la paga, hacemos arreglos de pago, facilidades. La idea Pero no es sería perseguir. suficiente que ese sería un impedimento para correr en la próxima. Bueno, puedes aportarlo. Yo no voy a estar ahí, pero tú sí. Puedes aportarlo para la próxima convicción, ¿no? Pero sí, aquel que se compromete a hacer un arreglo de pago y no lo cumple, lo mandamos a recoger y va para la chirola. Esa es una presión. Ya. Y a cada rato nos llaman, magistrado, está fulano detenido por el incumplimiento de un arreglo de pago, entonces uno tiene que salir corriendo para que le den salida de la cárcel. Magistrado, hay un tema también interesante y ya tiene que ver con datos. Por ejemplo, la cantidad de jóvenes que van a cumplir la mayoría de edad para el 5 de mayo. Y la estadística es interesante. Por ejemplo, este año, 71.621. Del 1 de enero al 5 de mayo del 24, 22.312 y el 5 de mayo 224. Es decir, hay una cantidad interesante de estos jóvenes que es la primera vez que van a ejercer su derecho al voto. Bueno, y en el caso de los candidatos presidenciales y partidos políticos está el reto de cómo captar ese voto, ¿no? Sí, sobre todo lo que hay es que enviarle mensajes de motivación, porque los jóvenes han venido demostrando cierta apatía por la participación, y no solo en Panamá, en el mundo entero. Y cada país usa sus respectivos análisis para poder llegar a llegarle, pues no solamente con qué mensaje motivacional, sino a través de qué mecanismo le llego yo a la juventud que no lee. No es que los mayores lean, pero tampoco leen menos los jóvenes. Pero Así ¿no que, será que no es apatía, sino que sencillamente lo que hay no es capaz de interesarle a los jóvenes? bueno, ellos consideran que no tienen ninguna facultad para decidir que la el oferta resultado de que una hay. elección. Pero sí, si uno incluye hasta las personas que cumplen hasta 40 años, que son relativamente jóvenes, hasta 40 años todavía, representan el 48.6 del padrón, casi la mitad del padrón. ¿Cómo no van a decidir una elección? Completamente la deciden. Entonces, esos mensajes hay que comenzar a hacérselo llegar. Y tenemos varios canales, ¿no? Con el grupo La Fundación de Ética y Civismo y los clubes cívicos, estamos trabajando una campaña especialmente dirigida a los jóvenes. Especialmente dirigida a los jóvenes. Ya se hicieron una serie de focus group por todo el país, se identificaron en un análisis cualitativo, ahora viene un análisis cuantitativo para complementar la integralidad del enfoque,
en donde hemos ido puntualizando lo que los jóvenes identifican que son los problemas que están ocurriendo en este país. Y el tema que sale transversal en toda su problemática es la corrupción. Interesante. Y nunca ese tema apareció en la consulta que se hizo Bueno. para el diálogo del Bicentenario. Ni una sola mención. Y mira, La dos preocupación. consultas Ujú. en el mismo periodo con dos historias distintas. Interesante. Sí. Una pregunta. Cuando vamos al calendario electoral panameño, al cierre hay un periodo de veda en el que datos de encuestas se dejan de publicar, creo que son 15 días, ¿cierto? No, ya eso lo declaró la Corte Inconstitucional y ha quedado que hasta el jueves antes de la elección Se puede... hasta la medianoche se puede... Hasta la publicar. medianoche del jueves. Sí, exactamente. Ah, perfecto. Entonces, todo es Eran manejable. 10 días, en una reforma se subió a 20, se demandó la inconstitucionalidad, se eliminó la norma, entonces nosotros sacamos un decreto para llenar el vacío y pusimos que se uniera con la fecha última para hacer campaña, que es el jueves antes de las elecciones, del domingo. de las Perfecto. elecciones. Maestro, hay un tema importante también porque a medida que avanza la agenda, las fechas, se calienta más el panorama político. ¿Están ustedes preparados para este tema de campañas negativas, campañas sucias? O sea, ¿cómo lo visualiza desde ya el Tribunal Electoral? Porque hay normas, obviamente, pero no se escapa a que esto ocurra en estas elecciones. ¿Cómo lo ve el Tribunal Electoral? El tema de la campaña sucia, todas las televisoras y los medios de comunicación, sobre todo las televisoras, en los últimos 30 años la hemos vivido los dos, ¿no? Porque antes se usaban las campañas a través de la televisión para hacer campañas sucias. Venían los viernes en la tarde para tratar de aprovechar el fin de semana, mientras el lunes podía reaccionar el tribunal para acceder a una suspensión de esa cuña. Cuando en una reforma se puso que ya no puede contratar propaganda, sino solamente los partidos o los candidatos, ya los famosos testaferros que usaban los candidatos buscando o una persona o una fundación que le hiciera el mandado de contratar una propaganda sucia en contra de sus adversarios, a través de los canales tradicionales ya no se da. Ahora el problema se da es en las redes. En las redes sociales, en que las es lo de redes ahora, sociales. claro. Entonces ahí tenemos ya un mecanismo con nuestra unidad de centro de monitoreo digital que ya ha establecido unos hipervínculos con cada red social para poder ya sea invocar las reglas de la propia red o para que cumpla una orden jurisdiccional en virtud de la cual se ordena que se baje una determinada campaña. En ese ámbito de riesgos, ya en las primarias que acaban de terminar, ha habido varios eventos violentos o varios eventos de ruptura con el cumplimiento de la ley electoral. ¿Está el tribunal listo para afrontar con la rigidez debida cualquier irrupción por uso de violencia? Y eso que las primarias eran asuntos de pleitos internos. Ahora me imagino que el riesgo es mayor porque ya no va a ser doméstico el pleito. Los asuntos de violencia, los asuntos de riesgo de alteración de posibles resultados. ¿Hay una previsión ante estas señales anticipadas de estas cosas que creímos que habían desaparecido de la conducta electoral panameña? Bueno, esta no es la primera elección que estamos organizando, ¿no? Ya tenemos 30 años está organizando elecciones. Pero resurgieron en las primarias estos eventos. Sí, bueno, y probablemente en el futuro también, dependiendo del apasionamiento y falta de escrúpulos de determinados candidatos. Pero los delegados electorales han servido mucho para el día de las elecciones o en el mismo día de las primarias para contener esas confrontaciones o impedirlas y mediar. Ellos han sido un instrumento muy efectivo y muy eficaz para contribuir a mantener la calma. El lunes almorzamos con el Consejo Ecuménico, que va a ser el custodio del pacto ético electoral. Decidimos adelantar la fecha que estaba prevista para noviembre, para la segunda quincena de noviembre, para la primera semana de octubre. Porque basados y motivados por lo que ocurrió en Ecuador, es necesario que el tribunal y las iglesias, por eso el Consejo Económico es más inclusivo, están todas las iglesias
cristianas, puedan predicar en sus respectivas parroquias enviando los mensajes correctos, y vamos a trabajar en una exhortación para usar la medicina preventiva y no la curativa frente a este tipo de riesgo que está ahí. Y los que tienen memoria se acuerdan lo que ocurrió en las décadas de los 80, de los 60, bueno, 68 fue terrible. Esto se está haciendo previo a lo que ocurrió en Ecuador, no por lo que ocurrió en Ecuador. Es decir, estas conversaciones ya se tenían. Sí, ya con se tenían antelación. y la estamos adelantando. Estamos adelantando la firma del pacto. Lo que pasa es que también el 18, para noviembre, los candidatos de libre postulación no estaban todavía listos. No habían reconocido, porque ellos estaban recogiendo firmas hasta diciembre. Pero ya ahora sí, así que ellos van a ser invitados a formar parte del pacto. Maestro, del pacto ético. Claro, electoral. me gustaría saber cómo va a funcionar el tema de los subsidios electorales con las alianzas. Es decir, ¿cómo se va a trabajar ese aspecto? ¿O qué está establecido para ese aspecto? El financiamiento público que tiene cada partido lo podrá usar a favor de la nómina presidencial, si es que Claro, si pueden se hace haber esa alianzas alianza. en torno a una nómina presidencial o en torno a otros cargos que no sean a nivel de nómina presidencial. Lo pueden usar en los términos que están en el código, que es un 70% para propaganda y un 30% para otros gastos de campaña, recursos públicos. Pero en cuanto al tope del gasto, que es en cuanto a lo que pueden recaudar de financiamiento privado, incluyendo el bolsillo de cada uno de los candidatos, hay un tope. Nómina presidencial no puede gastar más de 10 millones. Los diputados no pueden gastar más de 300,000 balboas. Para los demás cargos se multiplica la cantidad de electores por 5 balboas. Pero, señor magistrado, ¿por qué en vez de ponerle topes con cifras absolutas, no se ponen relativas? Porque $1 millón ayer no es lo mismo que $1 millón hoy, ni es lo mismo que $1 millón mañana. Entonces se debe poner con respecto a un porcentaje de lo que públicamente se dispone. ¿No le parece? El financiamiento público se establece en base a una fórmula relativa, que es un porcentaje de los ingresos corrientes del gobierno central en el año anterior a las elecciones. Pero me refería al particular, al privado, a la aportación privada. Sí, bueno, ¿cómo llegamos a la cifra de 10 millones? Basándonos en lo que había gastado el último candidato presidencial declarado antes de la fecha en que se puso la reforma. O sea, que no fue una cifra inventada, ¿no? Y creo que era Martín y Varela declararon cerca de los 10 millones, entonces, bueno, vamos a ponerle un tope a ese gasto que durante 10 años funcionó. Así que era una cifra real, lo pusimos. En esta última reforma se trató de subir y hubo suficiente presión para que se mantuviera lo que existía. Magistrado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que son datos interesantes. Cada vez la política se pone más intensa. Vamos a ver cómo termina este tema de alianzas, que yo creo que es lo que compete en este momento. Y sobre todo el próximo año será muy importante para todos los panameños. Miren la cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez. Y el tema de escuchar las propuestas, saber lo que plantea cada candidato y conocer la hoja de vida de cada candidato, yo creo que también va a ser muy importante para la ciudadanía. Al magistrado Eduardo Valdés Escoferi, mil gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa y en breve retornamos con más. Amigos, seguimos aquí en Debate Abierto y ahora vamos a hablar un poco de este tema que obviamente acapara la atención no solamente de Panamá, sino del mundo entero. Estamos hablando del cambio climático. Y mire que en julio los termómetros del mundo marcaron un hecho sin precedente y específicamente los expertos de la NASA hayan determinado que ha sido uno de los meses más calurosos en la historia del planeta. Y Panamá no escapa a esta realidad. Con nosotros se encuentra la ingeniera Luz Graciela de Calzadilla. Ella es la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. Vamos a hablar de este tema importante y tal vez, ingeniera, podemos arrancar por aquí. Tenemos unas gráficas muy interesantes, vamos a avanzar esto también. Pero, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Estamos en luz verde, luz amarilla o luz roja? Y hablo de los efectos específicamente del cambio climático en Panamá versus la preparación que debemos tener como gobierno. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, en realidad nosotros en Panamá
gracias a una condición muy particular que tenemos una cobertura boscosa importante que nos ha permitido calificarnos como carbono cero, porque emitimos menos gases que lo que capturamos, ¿verdad? Es decir, Panamá tiene una condición muy particular, pero sin embargo nosotros estamos en el planeta. Nosotros no estamos ni en Marte ni en Júpiter, estamos en la Tierra, y la contaminación y los efectos de ese crecimiento exacerbado de los gases de efecto invernadero hace que todo esté conectado y que nosotros suframos las consecuencias de ese calentamiento de las temperaturas. Estamos en amarillo entonces. Estamos en amarillo nosotros, pero yo, sin ánimos de ser muy alarmista, yo creo que el planeta está en rojo. Y está en rojo porque en el Acuerdo de París de 2015 se llegó al compromiso de que en el año 2050 la temperatura de la atmósfera alcanzara máximo 1.5 grados Celsius por arriba del promedio de temperatura mundial. Y en el mes de julio del 2023 alcanzamos el 1.5. Y estamos en el 2023. Claro, vamos, para darle la palabra a Danilo, vamos a ver la primera gráfica que usted tiene allí, muy interesante, efecto natural de los gases en la atmósfera versus este calentamiento global. Háblenos un poco sobre qué es lo que realmente está pasando, y aquí lo podemos ver a través de una gráfica. Correcto. El efecto natural de los gases en la atmósfera, gases de efecto invernadero, son necesarios, porque si esa capa no existiera, nosotros tendríamos una temperatura de menos 30 grados Celsius, porque los rayos del sol entran y sin esa capa la radiación ultravioleta se escapa. Entonces, esa capa de gases de efecto invernadero natural está compuesta por vapor de agua, por oxígeno, por nitrato, por una serie de gases que son normales y que son necesarios. El hecho de que exista esa capa hace que la temperatura promedio de la Tierra sea de los 17, 18 grados Celsius. ¿Qué es lo que ha pasado con ese aumento de los gases de efecto invernadero? Si vemos ahí a la derecha, esa capa se ha ido engrosando, es la del color naranja oscuro. Entonces, los rayos del sol tienen una onda corta, ellos penetran y se quedan atrapados en la troposfera y naturalmente por las noches debe salir esa radiación ultravioleta hacia la atmósfera, ¿verdad? Pero si ustedes ven, en la mano izquierda esa flecha es gruesa, a la mano derecha esa flecha es delgadita. ¿Por qué? Porque se está quedando el calor en la Tierra, no se está refrescando. Ese ciclo, porque las ondas largas de la radiación ultravioleta quedan atrapadas en esa capa muy engrosada de gases de efecto invernadero. Claro, y eso esa es la consecuencia del calentamiento global que tiene todos los efectos. Ahí está bien explicado, Danilo. Sí. Sobre este tema que se ha convertido en un asunto de emergencia, o sea, nosotros pasamos de el título de cambio climático a emergencia climática a escala global, ya tenemos unas señales terribles entre las muchas que hay. Nosotros vivimos recientemente, en el año 2019, 2 huracanes pegados. Creo que se llamaban Eta y Iota. Eta y Iota. Perfecto. Pero en este verano norteño, mire todo lo que ha ocurrido. Unos incendios de proporciones horrorosas en toda la cuenca mediterránea, en Croacia, en Túnez, en Argelia, en Grecia, horrible. El de Hawái. En Sicilia. Sí. Ese es solamente en el Mediterráneo. Luego, en el Pacífico, en Hawái. En España, en Tenerife. En Canadá, más de 1000 incendios esta semana. La pregunta es, todos estos tienen un denominador común. Resequedad en el ambiente, poca humedad, condiciones de disparo de calor. ¿Cuál es el riesgo de que algo así nos pueda ocurrir? Bueno, nosotros estamos en los trópicos, ¿verdad? El área de los trópicos nos protege de esas que siempre hemos hecho la aclaración de olas de calor.
porque nosotros no tenemos esa, ¿cómo se dice?, manifestación del calentamiento global como olas de calor, porque nosotros siempre estamos calientes. O sea, en los países templados, por ejemplo, que en la primavera entre en una ola de calor que suba la temperatura a 30, 40 grados Celsius, cuando eso no es lo normal de la primavera, de tanto del norte como del sur en los países templados, eso hace que se manifieste como una ola de calor. Esa ola de calor el cuerpo no la resiste porque no está adaptado a eso y nosotros vemos entonces los golpes de calor, la gente falleciendo. Vuelvo a la pregunta. Los trópicos nos benefician porque en los trópicos siempre llueve. Y eso es una bendición, siempre llueve. Entonces hay ese equilibrio térmico que podemos tener altas temperaturas, pero tenemos además una humedad, ¿no? Y que nos protege de esa, digamos que de esas manifestaciones de incendios. Sin embargo, en la temporada seca, los meses de enero, febrero, marzo y abril, se dan incendios en Panamá, en tierras altas, en el arco seco, porque allí sí interviene la falta de humedad, porque estamos ahorita mismo en temporada lluviosa, que está lloviendo menos es una realidad, producto del efecto del fenómeno del Niño, pero lo que nosotros estamos pronosticando es que para el verano del próximo año, o la temporada seca del próximo año, podemos tener todos esos riesgos. ¿Se juntan todos estos factores? Se pueden juntar todos los factores porque las condiciones atmosféricas están dadas para eso, aun cuando estemos en los trópicos. Ahora, estamos en un año del niño que, por lo que veo, este niño va a llegar por lo menos adolescente. Y aquí el punto es, yo lo que veo es, por frecuentar extremos del país como Darién, Chiriquí, por frecuentarlos, veo que los cerros se están tapizando de fincas. Usted dice que Panamá tiene la ventaja de que captura mucho más de lo que emite y eso nos protege. O no que nos protege, por lo menos nos pone en una situación de ventaja comparativa. Exacto. No es tanto que nos protege porque igual pagamos los costos como lo explicó usted en pantalla. Mi pregunta es, si yo estoy viendo que los cerros se están tapizando de fincas por las que se ha taladrado, lo he observado en las áreas aledañas al volcán Barú, lo he observado en el área que circunvala Boquete y lo he observado en el área de Darién. Pero los registros de devastación de bosque no parecen arrojar datos alarmantes. Lo que ETA e IOTA nos hizo en el área de Tierras Altas, específicamente Cerro Punta, ¿ustedes prevén que pueda repetirse en otros lugares del país o esto es algo que está enfocado, encerrado en Cerro Punta? No, bueno, lo que sucedió, eso fue una situación muy particular. El huracán ETA se fortaleció prácticamente al norte de nosotros y su desplazamiento hacia el este fue muy lento. Entonces, las bandas externas causaron esas inundaciones tan terribles en el río Chiriquí Viejo y consecuentemente en toda la zona. Pero ahí es donde usted tiene toda la razón. O sea, los daños fueron porque hay una área extraordinariamente intervenida. O sea, allí hay una utilización del territorio de una manera que a mi modo de ver, lo digo con responsabilidad, muy desordenada, porque hay que respetar las pendientes de los cerros, hay que respetar el caudal de los ríos, el trayecto de los ríos, la meseta de inundación de los ríos. En Cerro Punta había casas y en el área de Bambito que estaban a la orilla del río. O sea, muy lindas las casas que yo miraba al río, pero eso trajo consecuencias muy serias. Imagínese, ingeniera, si en cosas tan particulares como lo que ocurrió en la provincia de Chiriquí pasó esto, o sea, ¿nos estamos nosotros realmente preparando para lo que se viene? Usted es la persona que maneja la data, maneja los números. Esto es así, porque yo creo que esto es preocupante para el país. Usted decía, Panamá está en amarillo. Sí, el mundo está en rojo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Usted ve a Panamá enfilada
preparada, todo el mundo estando alineados con una acción puntual en torno a este tema específico? Bueno, yo pienso que, a ver, los responsables de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático es el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Hay una dirección de cambio climático. Nosotros manejamos datos, información. Ellos manejan escenarios. Y en base a escenarios de lo que puede ocurrir en los 50 años próximos, en los 100 años próximos, se deben dictar las políticas. Lo que nosotros decimos es que de manera personal y de manera puntual tenemos que romper los paradigmas de cómo hacemos las cosas. Los agricultores tienen que aprender a manejarse con otras condiciones climáticas. Es decir, no hay plata para ayudar a todo el mundo, básicamente. No hay. Los ganaderos tienen que romper ese ciclo perverso de devastar para levantar el ganado. Claro. O sea, hay la técnica silvopastoril, que significa árboles combinados con pasto. Yo creo que este es un tema muy interesante y que va a acaparar y está acaparando definitivamente la atención no solamente de las autoridades, sino de todas las personas, porque hay que tener conciencia en torno a este tema puntual. Bueno, ya se ha dicho que los mayores impactos del niño se sentirán en febrero y abril del próximo año, y también Mi Ambiente está ejecutando un plan en los próximos 3 años por $2.9 millones que dará el Fondo Verde para el Clima y contará con el apoyo de la ONU para su implementación. Bueno, hay que trabajar en este sentido si realmente queremos paliar un poco los efectos del fenómeno del niño y este cambio climático. Ingeniera, mil gracias por habernos acompañado aquí en Debate Abierto. Bueno, hemos tenido de todo en esta mesa en el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad.